con lección número 19. Vamos a empezar con esta lección y esta mañana tenemos algunas lecciones que están juntos y como ya dije, todos tienen que ver con el final de la vida de uno o de otras personas. Y yo quería empezar con el texto de Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23. Y vamos a pensar primero sobre lección 21, eutanasia y guía para personas moribundas. Pero leo con ustedes Romanos 6, versículo 23. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese texto tiene dos partes, porque la paga del pecado es la muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya son 20 años, como 20 años que la gobernación tomó una decisión para formar una comisión del Estado que tenía que investigar sobre el tema eutanasia. Así que eutanasia puede ser legalizado en nuestro país también. Hombres sabios se fajaron sobre ese tema y lo estudiaron por 3 años consecutivos. Naturalmente habían personas que estaban de acuerdo con la eutanasia, pero también había personas que estaban completamente en contra de eutanasia y juntos se pusieron a estudiar ese difícil tema. Parecía como si era un tema nuevo que estaban investigando, pero la historia muestra que eutanasia existe hace muchos siglos. Solamente no llevaba ese nombre específicamente. Yo leí en muchos artículos anteriores que en los siglos anteriores había muchas formas de eutanasias, pero solamente se llamaba morir con dignidad. En los siglos XVII había muchos casos de eutanasias, pero todo eso era denominado como una muerte suave o una muerte sin dolor. En nuestro tiempo se llama bajar el sufrimiento, evitar de vivir. Pero en ese tiempo es difícil porque están tratando de hacer una ley de ella y es relativamente nueva. Ahora, ¿qué es eutanasia? Por eutanasia se entiende el poner fin a una vida de forma consciente y voluntaria. Pues, muchas gentes son en nuestro tiempo de acuerdo con la eutanasia, se escogen por ella. Espantosamente, mucha gente escogen por eso. Ahora puedes decir que eutanasia y lo nombran como eutanasia activa, tiene que ver con poner fin a la vida de una forma consciente y voluntaria. Una pronunciación así puede ser muy teóricamente, pero cuando uno lo vive de cerca, se puede espantar o se puede tener problemas con ello. Yo me acuerdo que mi mujer se estaba en el hospital, en una habitación de 2 personas, y una señora al lado me llamó y me dijo, mañana va a ser muy ocupado aquí en esa habitación porque toda mi familia viene mañana porque mi hermano está en una habitación aquí al lado
Y él se muere mañana a las 3 de la tarde. Una expresión muy rara cuando lo es así. Y parecía que el otro día iba a practicar eutanasia sobre esa persona. Eso puso un movimiento en mi corazón que me puse a rezar por ese hombre para saber, para que él se pusiera de acuerdo si estaba completamente de acuerdo en lo que iba a hacer. Pero 3 semanas después aún vivía. Y yo pensé que la Señora oyó mis oraciones o algo sucedió que no se llevó a cabo lo que planificaron. Después no vi el hombre más porque mi mujer se fue trasladada a otra casa y no supe más de él. Pero eutanasia. Komt hij op? Is tijd bepalend. Je zegt om die tijd dan wil ik sterven. Ja. Tijd bepalend. Je Eutanasia es tiempo fijo. dan wil ik Yo digo, dices, a ese tiempo yo quiero morir. Y también hay una forma, como lo nombran, passieve euthanasie. eutanasia pasiva. Maar zo op terug. Vuelvo inmediatamente sobre ella porque hay una tercera forma de eutanasia En dat noemen we de indirecte. y la nombran como eutanasia indirecto. Het gevaar is El peligro es dat in 3 delen que eso lo nombran en 3 partes men daardoor eigenlijk y que de esa forma verzwakt. debilitan Het is iets wat dan la forma de eutanasia. No suena más tan pesado como debe de sonar y uno se confunde gewend. y uno se acostumbra con esas expresiones. Y gente dice que yo no estoy de acuerdo con eutanasia pasiva, activa, pero sí eutanasia pasiva. Pero en efecto no existe eutanasia pasiva ni eutanasia directa. Eutanasia es eutanasia y es En dat moet a tiempo fijo y voluntario. krachten en omvang Pues hay que dejarlo así con su peso, ik het maar even om het te verduidelijken. así como está. Pero yo lo nombro para aclarar lo que es, Wat men er o sea, pues, eutanasia pasiva o qué entienden con eutanasia pasiva. stopzet, Eso significa que simplemente weigert niegan a un tratamiento o ponen fin a un tratamiento o niegan una operación, por ejemplo. heeft natuurlijk het Bueno, cada persona tiene el derecho of medicijnen of een behandeling de stoppen. Maar dat heeft niets te una operación o una medicina de dejar de tomarlo, mejor dicho, pero no es eutanasia y no es die 64 tiempo fijo, sí. medicijnen Yo conocí una persona que tomaba 64 medicinas diarias y yo no sabía lo que veía. kwam ze bij me en zei ja, Pero un día vino y me dijo que yo pregunté al doctor, nou eens zou stoppen, si yo dejo de tomar esas medicinas, ¿qué sucederá? sterft u binnen 3 dagen. Y el doctor dijo entonces morirás en 3 días. Y él tenía mucho dolor. Y dijo entonces, yo vivo sobre esas medicinas. Y el doctor le dijo, sí, vives solamente de esas medicinas. Ook in overleg met mij, Y hoe kan ik daar als después de consultar conmigo, decidió dejar esas medicinas porque quería saber cómo, como un hijo de Dios, puede responsabilizarse su acción. Pero los doctores no anticipaban porque él murió después de 2 días. Pero eso no tiene nada que ver con eutanasia, porque puedes negar cosas que tienen que ver con el tratamiento, er een eind aan maken pero no deliberadamente poner un fin met allerlei a la vida, pero sí puedes dejar de usar tantas medicinas. Eutanasia indirecta tiene que ver stillende middelen. muchas veces con calmantes, En men zegt bijvoorbeeld pero no directo, pero indirecto. van medicijnen, Y dicen que de morfine, por usar medicinas el cuerpo se debilita uiteindelijk y al final tú kunnen sterven.
puedes morir de eso. stillende middelen, en laten we Ahora, calmantes, zijn. Heeft natuurlijk tenemos que agradecer a Dios que están, no tiene nada que ver con eutanasia, juist te maken met het pero, feit dat iemand pero tiene que más que ver que una persona tiene menos dolor tijd van sabiendo que la calidad de su cuerpo se debilita. dat men dat allemaal laat vallen, Pero como dejan caer todo eso, verzwakt dat nombrando eutanasia, entonces debilitan zie op zichzelf esa palabra eutanasia. grijpen is in het leven Cuando eutanasia por sí es intervenir acabando con la vida. van mensen om El motivo voor euthanasie. para la gente escoger Grond men zelf por eutanasia en we hebben dat agarran a van genoemd la gente a veces in de les. sobre textos de la Biblia. Elke keer weer proberen toe te passen. Y hay diferentes cosas que Warmhartigheid, tratan de poner de menselijke waarde a claridad y agarran muchas veces de ser compasivo y de la dignidad. kunt de Bijbel overal Y agarran a la Biblia porque tú sabes que pueden usar la Biblia de todas formas. Y eso es fácil porque tú puedes ver a los grupos sectarios que siempre pueden usar textos de la Biblia para ciertas denominaciones. Y puedes decir, por ejemplo, que Judas se colgó y también está escrito, hágalo usted también. dan is dat natuurlijk niet zo'n Y si tú pones esos dos pedacitos de tema juntos, no es algo muy recomendable. Pero Je kunt zeggen, así pueden jugar con Matthäus 9, warmhartigheid wil ik con el pedacito de compasión. offeren. En men legt Y dice que Dios dice que moet niet die lijdende mens gaan begeleiden. Je moet niet zo misericordia quiere y no sacrificio. hoef jezelf niet op te offeren in het lijden. Si no, tú no tienes Bewijs que sufrir y tomar tanto tiempo. Demuestra a esa persona un poquito de compasión y dale una inyección y sácalo de sufrir. aan de tekst. Y entonces tú cumples Wordt nog eens con el texto de Mateo 9. 7 vers 9. Y Zacarías 7, versículo 9, dice, practicad la bondad y la misericordia cada uno con su hermano. Zegt men, Y dicen que ya vergeet es la misericordia. er vele maar No me olvido nunca que el profesor Dr. Bedema, euthanasie en su estudio sobre eutanasia, van zijn eigen moeder. Zijn moeder was zwaar dement. En elke usó siempre pone en zei, professor Venema, waarom en frente de él, cogiendo por ejemplo su propia madre, y dicen, profesor, ¿por qué tú dejas a tu mamá sufrir tanto? ¿Por qué no Venema deed de concrete uitspraak lo suavizas gehanteerd ese sufrimiento? zoals Y Bedema decía, muchas veces como yo hice eren naar God en mi condición, que tenemos que mandar a una persona anticipadamente al Señor, aún cuando el Señor mismo aún no llama a esa persona. kunnen makkelijk iemand naar Es asunto fácil eso. we sturen haar maar vast. Want het duurt zo lang voordat u haar Y tú puedes pensar, bueno, mandamos a esa persona a Dios porque dura tanto antes de que Él lo viene a buscar. moeten doen als Y eso es lo que no tenemos que hacer como cristianos. gemakkelijke zaak. Oh, zeker niet. Es, Als je van no es un asunto fácil eso de ninguna manera. het lichamelijk Si uno stand llega a casas donde cuidan gente con demencia mental, het zeehospitium in Katwijk y yo vivo cerca del CEO Hospital en Katwijk, donde hay tanta necesidad y tanto sufrimiento, jonge Heere God, waarom y uno pregunta, mensen nog? Dios, ¿por qué vive esa gente aún? God, waarom haalt u Y dice, Dios, ¿por qué no le llamas a casa? zo'n bestaan als ¿Qué motivo tiene esa vida cuando uno ve a esas personas? inrichtingen O se puede ver gente que están en
institutos psiquiátricos donde hay tanto sufrimiento. Y, y puedes desear que Dios llame a esa gente a la casa. zal thuis gaan. Maar moeten wij dan ingrijpen? Pero podemos intervenir a eso y decir, Dios, tú Sturen ze maar. tardas demasiado, entonces te lo mandamos. Recht. Ese derecho no tenemos. Seguro no tenemos ese derecho. Nu, dat het soms mensonwaardig is. Dat je bij patiënten ziet Y ahora muchas veces es dignidad humana. onwaardig Y a veces esas cosas son indignos. leven. Y uno pregunta, ¿esa gente tiene que seguir viviendo así? Zeggen, als ik ooit Por eso gente dice, in mijn situatie en ese tiempo, si llega a ese extremo en mi situación, entonces yo escojo por eutanasia. dan tot daar aan toe, als mensen daar Bueno, eso es, kiezen, dan eso sí, si esa gente mismo escogen por eso, es su responsabilidad. nooit Pero, por favor, tijd op ons nemen. no toman esa responsabilidad sobre nosotros por otro que no pueden tomarlo. Denk niet dat dat No pienses que eso es demasiado lejos de ti, onverwacht porque inesperadamente eso puede llegar a ti y nooit gedacht zou hebben. en un momento inesperado y llega un momento que tú tienes que decidir sobre algo Goeie vriendin parecido. maakte het heel Una amiga muy cercana a nuestro inesperadamente tenía que ver con un caso así cuando su mamá se enfermó tan gravemente y los otros hermanos naar ziekte te wachten. consultaron con un médico y decidieron que iba a practicar eutanasia. Kind van God kan Y daar niet in. preguntaron a ella también por su autorización y ella dijo, no, como hijo de Dios, yo no puedo aceptar eso, yo no estoy de acuerdo. De hele familie. Y se fue expulsado de esa familia porque la mamá estaba sufriendo tanto que Ze hebben er onder druk gezegd. En no era fácil verla. Y decían, ¿y por qué haces eso a tu madre y a nosotros? Y después de mucho tiempo falleció la mamá. Y a ella no voltearon jamás a verla. omdat anderen menen dat het moet. Y muchas veces tú te encuentras en una posición que tú no puedes decidir y no te comprenden. Ben ik daar zelf mee geconfronteerd. Naturalmente yo también fui confrontado con eso en mi situación. Vaak is geadviseerd. Muchas veces fui avisado, Laat je. ¿por qué deja a tu mujer Kobe sufrir tanto? Waarom maak je er geen einde aan? ¿Y por qué no pones un fin a eso? Iemand uit mijn eigen gezin Alguien de mi propia familia weigerde op de begrafenis negó van mijn vrouw. venir al Letterlijk entierro de mi mujer een jaar geleden al. diciendo que hace 7 años ya lo enterramos en nuestra memoria. En otra forma quieren decir que hace 7 años tú debías darle una inyección y acabar con su sufrimiento. Y me duele que sus pensamientos se volvieron sepultura, pero Om er toch maar een einde aan es responsabilidad de ellos. te beseffen. Y muchas veces serás avisado para poner un fin a eso. Er zulke geweldige dingen Y gente no se dan cuenta que justamente en esa fase final pueden suceder tantas cosas tremendas, en een bemoediging kunnen zijn cosas que son voor de nabestaanden. estimulantes y que te dan valor para seguir adelante. Eigenlijk niet gelovig was. Semanas atrás yo tenía un servicio de entierro a una persona que era no creyente y la hija estaba aterrorizada porque Dat ze zo blij was. era una persona que escogió para eutanasia cuando llegara Er einde was. ese momento. Toen zei ze, Y la hija estaba muy contento que tegen dat er euthanasie antes de llegar tan lejos, ya llegó el tiempo que ella murió antes de ese tiempo. Y la hija estaba tan aliviada con eso y tan contento que eso no debía suceder y estaba tan contenta porque llegó a conocer a su mamá como nunca en su vida antes había podido conocerla. zei dat zij al Y yo estaba muy alegre que ella decía eso siendo un no creyente. ook zegt. In het einde Hay un proceso
tan valioso wat ik niet zou en los últimos momentos de la vida de las personas y que yo no quería tijdig perderlo, pero hay mucha gente que lo pierden porque premeditadamente ponen fin a la vida de esas personas. onder demente bejaarde mensen. Yo llegué a trabajar mucho con gente con demencia mental, Moet iemand que a veces tú preguntas, ¿por qué una persona así tiene que seguir viviendo? Pero descubrí algo, te bejaarden vaak que psyche esa gente mayores con demencia mental tienen un nog zo helder kan zijn. problema psíquico, pero su espíritu es tan clarito y tan fuerte Waar alleen maar demente bejaarden zaten. que uno no puede imaginarse. Yo llegué a trabajar en una casa así donde había mucha gente con demencia mental. Bueno, la ventaja que yo tenía que yo hablar todas las semanas de Salmo 23, Dan citeerden ze mij al voor. pero cada vez que yo iba, me citaban el Salmo 23 antes de empezar, porque lo sabían de memoria. Y cantábamos todas las semanas el sonido en las nubes, y lo cantaban con mucha fuerza. Werd dement toen ze nog maar 72 Y era lindísimo. Mi suegra se dementó con 62 años. Y cuando vamos a visitarla, leíamos la Biblia y cantamos y teníamos una hora tremenda con ella. van haar stoel Y cuando levantamos de su silla y íbamos a la puerta, eso lo vivimos y otra persona entra, ella dice, net tegen de nieuw. qué bien que llegaste, Blij dat je er bent. Want ik heb porque hace tiempo que no veo a nadie. en dat uur was zo kostbaar. Y esa hora que pasó era tan valiosa, parecía un pedacito de cielo en la tierra, Nooit te vergeten. para no olvidar nunca. Momenten en het zijn momenten. Pero, pero esos momentos son muy, pero muy valiosos. Vroegtijdig einde Y hay que poner a una vida así, un final a una vida así. in 2 Korinthe 5 dat de uiterlijke mens, Y dice en los 2 Corintios 5 que innerlijke mens, kan tot het laatste moment zo. la gente exterior se marchita, pero la gente interior nunca se acaba. Punt 2 is een heel moeilijk. Punto 2 es un tema muy difícil en nuestra Gaat het om de vraag lección. nu om leven, Eso va con la pregunta sterven? que eso va por prolongar la vida o estirar la muerte. Dat verschil is soms heel moeilijk aan te geven. Esa diferencia no está siempre muy clara, Maar ik denk dat pero debemos tratar de distinguir entre ambos asuntos. is er een verschil. Tenemos que ver si hay una diferencia Sterven rekken. entre prolongar la vida o estirar la muerte. Een galblaasoperatie moet Si una persona tiene que operar un gallblaas o un apendicitis, toch alsjeblieft opereren, want uno dice, bueno, deja operarte porque si no haces eso, si no operas te mueres. weten die stierf Y yo supe de gente que se fallecieron opereren en helpen. por no operar un apendicitis. Tuurlijk doe je dat. Naturalmente operas la vida, porque eso estira tu vida, esto prolonga tu vida, De medische wetenschap. porque es parte de la ciencia médica. Er ligt ook een vloek over de medische wetenschap. Pero también hay una duda sobre Kunt ciencia médica, is que también puedes estirar la muerte. hoofden en zijn Parece que en zijn longen kunnen blijven es claro que puedes quitar la cabeza de una persona y su pulmón y sus cuerpos pueden seguir dat is bij funcionando por máquinas gebeurd in het verleden die y aparatos. zo dood waren Y sucedió con gentes importantes que se murieron, que aguantaron el cuerpo vivo maandenlang porque no había un sucesor por ellos. Y eso puede durar semanas, meses. te rekken. Y eso lo denominan como estirar la muerte. Dat als iemand zo ernstig ziek is, Pero cuando alguien está weet de dood tan enfermo y tú sabes que la muerte llega pronto intens verlangen heeft om thuis te sterven, y una persona tiene tanto deseo de morir en casa, ziekenhuis aan de apparatuur, cuando en el hospital
cuando en el hospital puede vivir como una semana o dos más. Nou laat iemand dan toch Bueno, deja a esa persona morir tranquilo en su casa, si eso decía. die iemand heeft om misschien in het eigen Y cumpla con el deseo de esa persona para tomar despedida en su propia casa. om het te onderscheiden. Otra vez, no es fácil para distinguir esas situaciones, pero escribieron mucho Hele grote sobre esto y puedes leerlo. Pero yo dat we wel iemand agrego un valor muy, zorgen tot het laatste toe. Met voedsel un valor muy importante para eso. Y yo quiero nog dat de hacer hasta lo último, het ziekenhuis in Leiden, por ejemplo, con comida y líquido. meneer Van der Zanden, Y me acuerdo que want er moeten dingen vino otros médicos conmigo y me dijeron, señor Van der Sande, quiero hablar algo contigo weer doorheen. y tenemos que poner algo sobre papel. Als uw vrouw, Y si usted está de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo. moeten we dan haar reanimeren? Si su mujer se sufre un infarto, Kunnen overlijden aan een hartinfarct. pues debemos reanimarla. Denk je niet aan omdat dat al de 10e hersenbloeding was? Y tú no piensas eso porque ya ella tuvo como diferentes ataques cerebrales. Y entonces, Moest ik erover nadenken als dat zou gebeuren? y yo tenía que estudiar eso porque yo tenía que pensar, porque ella Genomen om te zeggen, dan moet er niet gereanimeerd worden. no sufría nada del corazón. Entonces yo tenía que tomar la decisión y dije, no hay que reanimarla porque ella no sufre nada en el corazón. Hij zei, dat is Y los médicos natuurlijk wel mijn tweede vraag. Als u me confirmaron eso porque eso es moeten we dan lo que debemos hacer. Y me dijeron, si ella tiene una infección de pulmones, tenemos que darle antibióticas. Y yo tenía que pensar más sobre eso también. gezegd, ja, dat ligt nu maar net aan het feit als het voortkomt uit de hersenen, Y dije, no, eso, door de longen niet meer goed functioneren. quiero saber si eso se debe a los cerebros o si es una infección pulmonar normal. Si es el primero, Dat het ook nooit, la situación no debemos hacer nada, pero maar je komt voor bueno es que eso nunca sucedió, pero llega un momento que tú tienes que decidir. geest van de artsen. En dat is Algo exigí, dat voeding en vocht que yo quiero que zal doorgaan alimento y líquido siempre, apparatuur. hay que seguir darle alimento y líquido siempre, hasta el último momento. Y esa garantía me dieron también, Omdat hij wist, als we geen voedsel geven, porque él sabía que si no dábamos alimento ni líquido, ella se moría. Sin alimento se moría de hambre y sin líquido se moría de sed. wel verschillend in. Y en eso sí son diversas la opinión de los médicos. Prikkel meer hebben. Y hay gente que dice que Om die reden esa gente no tienen gezegd, wij willen dat absoluut. sed, no sienten sed y por eso tienen que morir. Als wij te maken krijgen Si llegamos a tener que ver con una situación así, personas moribundas en esa condición, te zijn om pastorale hulp. debemos estar ahí para dar En die pastorale ayuda pastoral. kunnen we verlenen zoals het staat onder punt 3. Y esa ayuda pastoral podemos ponerlo Teksten neergezet como está sobre, schriftgedeelte en el punto 3. gebruiken. Y hay muchas partes Handelen. U mag dat voor uzelf gaan que lezen. podemos leer. No voy a tratarlos, pero tú mismo puedes leerlo en casa. Wat ik bij wil zeggen is dat die schriftgedeelten wel uitleg nodig hebben. Y muchos de esos, lo que está escrito, necesitan explicación. Yo aprendí en la práctica que 6 semanas yo estaba guiando una persona que estaba moribunda. De elke dag Y, omdat het y ging om een todos los días yo estaba ahí porque era una señora joven de 48 años. werkelijk niets wist van de Bijbel. Y era una persona que no sabía nada, pero nada de la Biblia, Toen ik daar de ni del Señor Jesús. over een voorbeeld uit het leven van Cuando yo hablé el primer día de toen zei ze, wie is dat? Abraham, ella me miró y me dijo, ¿quién es eso? Vader Abraham van de televisie. Ese es el papá Abraham de televisión. Je staat er versteld van als iemand daar nog nooit van gehoord heeft. Y tú te asustas porque una persona así no había oído nunca de Abraham. Ik dacht aan het
esa persona, porque Dan leest ¿qué debo leer entonces para esa persona? wat, ik lees maar Psalm 23. Y dice, entonces voy a leer el Salmo 23. Zinnetje van Llegué stok en uw staf a ese vertroosten verso, mij. tu vara Hoor je daar niet mee? y tu callado me infundirán aliento. Y cuando alguien nunca Nou vertroostd había oído de la Biblia, ¿cómo puede van de taal die daar gebruikt werd. darle un tema así? Y yo me asusto Om die tekst y me avergoncé por haber leído ese texto. uitleg nodig. Pedacitos de la Biblia necesitan explicación para gente que no lo conocen. Vierde avond geweest. Era el tercero o el cuarto noche God men eens bepaalde bij que Psalm Dios 139. me paró en Salmo 109, que tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Staan en mijn liggen. mi entendido desde mis pensamientos. Zei deze vrouw, weet God Y, dat ik y hier ese señor me preguntó, ¿sabe Dios que estoy aquí? Y dije, sí, Dios sabe que tú estás aquí. bekering en het Y eso fue su convertimiento y también fue el convertimiento de su marido. zoeken naar Bijbelgeleerdheid Muchas veces tú tienes que buscar kan iemand begrijpen. pedacitos de la Biblia que alguien puede entender. Na 6 weken kwam ik weer Después de 6 semanas también vine a la visita dat ik er zou zijn. Zou y, later y cada tarde parecía la última tarde que voy a estar ahí. Y teníamos un was er een sfeer waarvan ik dacht, wat último daar zat visita. een zoeken. Die zei, nee, Y ella tenía a alguien y ik praat straks. él dijo que no pase usted, que yo hablo después con ustedes. Terwijl ik gebeld, El otro día a las 6:30 hoor was overleden. fui llamada que esa señora se falleció el día anterior. Y yo tenía un sentimiento 7 uur no muy agradable. kwam de man me gelijk Y el siguiente día yo fui de visita y el marido me llevó arriba y vrouw is niet zomaar overleden. empezó a llorar y me dijo que mi mujer no se murió así, pero hemos decidido Dat was de arts. practicar eutanasia. Y la persona que estaba en la habitación era el médico. Y era tan espantosa que tengo que escapar de eso. Me aseguró que nada más con una inyección ella iba a dormir, pero eso no sucedió. Voor de tweede keer en er zijn Tenía que inyectarla por la segunda vez inspuit. En ze stierf niet. y ella no murió, no moría. We hebben er voor de derde keer Y, te- y- ingespoten. y tenía que inyectarla por la tercera vez. We zijn bezig om je Y entonces yo tuve el sentimiento que yo la estaba inyectando a matarla. De Heer Jezus was in haar leven gekomen. Pero ¿qué cambió? Lo que pasó es que Jesús entró a su vida y no sabemos qué planes tenía Dios con su vida. Dood gesproken. Pero ella fue Voelde zich zo schuldig. claramente Euthanasie is zo afschuwelijk. inyectado Want wat is er a matarlo. Eutanasia es tan terrible. nieuwe leven wat in haar was gekomen. En wat Porque ¿qué sería de esa vida, esa nueva vida que ella ha recibido a recibir a Jesús? kunnen worden doorbroken. Procesos pueden ser interrumpidos Nieuw ver por esas decisiones. Y después tienes que seguir moordenaar. con Omdat hij un guía pastoral a una persona que se siente un asesino. wordt met No es fácil cuando uno es confrontado con la muerte de una persona. en ik noem dat in zijn algemeenheid, Y ahora un moribundo, altijd met een geweldig probleem. sentamos siempre con un problema grave. Elke keer bij stervende mensen. Y un problema que siempre encontramos con gente moribunda, De vraag is, wat is que la pregunta es, ¿qué, de zinloosheid van het qué es el sentido? Nou, ¿O qué sentido tiene la vida? bij menig een vandaag ook aangepraat Pero ese sentido door familie. lo hablan con familia Van jou o con niños o dicen, oh mamá, er zich bijna een staaiende weg. ¿qué motivo tiene tu vida Bij het bijzijn ahora? van vader en moeder die stervende zijn. Nou, als oma Y dicen eso que krijg jij haar kamer. y empiezan a discutir y a repartir sus cosas cuando esa persona todavía está en vida. Sus cosas Wordt onder druk gezet. son repartidas así, ahí enfrente de ellos. Zenuw zich beginnen te voelen. Om dan toch maar een kortstondig einde te maken aan het
het leven. y empiezan a sentir Dus de zin is een vraag die zoveel... y empiezan, ¿qué sentido tiene tu vida? Is er nog leven? Natuurlijk bekruipt Naturalmente, normaal als je ermee te esas maken. preguntas Die vraag is aan mij al honderden son keren pesadas gesteld. cuando te lo proponen. Esa pregunta Heeft het nou me hicieron cientos de veces. ¿De qué sentido tiene twee la vida de tu zijden mujer en esas kan condiciones? niet meer denken, kan niks meer doen, kan nergens meer aan voldoen. En ik zei altijd tegen die mensen, mijn verstand zegt het is zinloos. Y mi, Mijn geloof zegt het is zinvol. Want zolang God het leven is het zinvol. mi sentimiento me dice que eso no tiene sentido, pero mi espíritu me dice que eso tiene mucho sentido. Is het antwoord op de vraag, is het zinvol geweest die avond? De hele pastorale cursus. Y todo ese curso Diepte gekregen. ¿eso tiene sentido, sí o no? Dat we door zo'n lang proces zijn heen gegaan. Wie bepaalt wat de zin Y eso solo Dios sabe qué valor tiene pasar por todo ese problema. ¿Quién decide bepaalt? qué es el sentido del sufrimiento? ¿Quién decide qué sentido tiene Het is ook zo moeilijk om los te el sufrimiento? laten dat je lief en dierbaar Es difícil sterven. soltar lo que quieres, la gente que tú quieres cuando Lijden van estás moribundo. beter willen, sneller willen. Tú quieres a veces que ese proceso sea rápido. Lijden kunnen verlossen. Y por eso estamos aquí. We vinden vandaag ook schuld. Lo que puede soltarnos de ese sufrimiento. Moeten we klaarstaan. Lo que puede Pastoraal. soltarnos de este temor. We ze helpen tot het einde. Que podemos dar un poquito de ayuda pastoral a esas personas. Om te vertellen Y podemos ayudarlos y contarlos que Dios está ahí para perdonar tus alsjeblieft pecados. bij stervende mensen. Ook de familie niet. Y no olvides nunca Elke dag weer moeten gaan. a esa gente que están cerca de una persona moribunda, sus familias, We gaan soms zo o familias o gentes que están cerca de gentes naar een geliefde waarvan ze afscheid moeten nemen. que están por morirse. Y gente van tantos, Die stervende was. En die ik een paar keer in de week bezocht. tantas gentes que tegen me zei. que quieren. Y me acuerdo de una persona que yo visitaba 2 veces a las semanas. Bij me zou je voortaan 1 keer Y esa señora me pidió un día que tú vienes 2 veces a la semana a verme. ¿Será posible que tú puedas llegar, venir un día, solo un día, a visitarme? Y en vez de venir ese día a visitarme, visite a mi esposo que está solo en casa. aan wat gaat sterven over mijn man die thuis is. Porque yo me preocupo que estoy aquí en un cuerpo que se va a morir y tengo un esposo en casa sufriendo. Was zo fijn. Y fui a visitar a ese señor. Y el otro día vine y dije que visité a tu esposo ayer. Y mira, y ella se volvió tan contento. Y por eso es importante no importar a la familia. Y allí llegamos a la segunda parte de la lección, donde no va sobre eutanasia, pero va a hablar sobre guía de personas que han de morir. No debemos olvidar el uno, Tijd met een geweldig probleem zit. pero estamos en nuestro tiempo con un problema. Het begrip dood. Estamos con un problema que la De inhoud heeft. palabra muerte, otra unificación, le han dado otra unificación a la palabra muerte. Nu ja, Cantamos ahora en este tiempo algunas canciones que dicen que no tenemos miedo de la muerte, que todo el miedo se fue de nosotros. Y sabemos que ahora mucha gente que no son crédulos no tienen miedo de la muerte, que absolutamente no tienen miedo de la muerte. Mejor dicho, que la muerte se volvió para mucha gente como una solución. Eutanasia. is
es como una solución para la gente. Menselijke bestaan niet te leiden. Dat onwaardige leven te leiden. No tienen más que sufrir una vida de tanta preocupación, de sufrir tanto. Miles de personas Dat is maar beter, menos de 20 años beter te sterven escogen por in de hel mejor morir que vivir en el infierno de nuestra comunidad. slaven die er geen gat meer in zien. Y hay muchos, por ejemplo, los En de dood is een verlossing. adictos que no ven solución para su vida. De abortus gelegaliseerd. Qué bendición que el aborto ha sido legalizado. En al mijn plannen, al mijn Porque todos mis planes, todos mis placeres, el plan de mi vida se cae treedt in het lichaam van vele moeders. Heel bewust. con un embarazo indeseado y la muerte se penetra en el cuerpo de uno Niemand omheen kan. por el aborto. Dat is veranderd qua inhoud. En de dood is niet meer zo erg. Todo el contexto de la vida de la gente ha cambiado y la muerte es una verdadera solución para muchas cosas según esas personas. Kindje op de kleuterschool hadden groep 1 heeft Y muchas veces he oído de mayores que tienen geleerd door de juffrouw op de kleuter niños en la escuela in de vraag aan kinderen. y que la maestra le lanzan preguntas como que ¿quién tiene un gato en casa? Ja, wij. Y los nietos levantan la mano que tenemos un gato en casa. Y luego viene la siguiente pregunta, ¿quién tiene un gato que se murió en casa? Ja, dat hoort. Y otros levantan la mano. Dat zie je bij Y ella explica que la muerte pertenece a la vida. Y así viene que uno tenía un canario, otro tenía un conejo, otro tenía otros animalitos que murieron. opa en oma. Y sigue la pregunta, ¿quién tiene un abuelo o una abuela Die is overleden. ¿Quién tiene un abuelo o una abuela? Y muchos levantan la mano. ¿Quién tiene un abuelo o una abuela que se murió? Y algunos levantan la mano. Y así van concientizando a estos pequeños Verschijnt. que la muerte es un fenómeno natural. Grootste leugen. Es el más vil de las mentiras que existen. Ze hebben het ook gezegd tegen de onderwijzeres. Y los mayores también han dicho a esos maestras que no quiero que enseñen a mis hijos porque la muerte no pertenece a la vida. Met allerlei ¿Y sabes cuándo puedo explicarte eso? Cuando uno está parado die mensen zeggen. enfrente de la tumba de un familiar Dood hoort ook niet bij je. Daarom y se ve las expresiones que dicen la gente que la muerte no puede ser parte de la vida. is de dood. Y eso es verdad porque Zonde te maken. la muerte no es parte de la vida. El pago del pecado es la muerte. Pues la muerte solamente se paga con pecado. Y nosotros como trabajadores pastorales no podemos Die ons worden opgedrongen. no podemos aceptar esas normas que ponen en la comunidad. Porque esas cosas fácilmente pueden influenciar tu manera de pensar y tu manera de ser y tu manera de actuar. Ja, een kindje weg laten halen. Y mucha gente habla normal. Por ejemplo, que mira, ese abortó un hijo. Y lo hablan como si fueran cosas normales. ¿Qué dice la Biblia en punto 6? Straf op de zonde is. Dat de mens voorzeker zal sterven. Que el pago del pecado es la muerte. Pues que la gente que peca Geschikt is om eenmaal te sterven. se muere. Que la persona se pone, que las personas que pecan como quieran, llega un momento que tienen que morir como pago del pecado que así es. De straf die de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striem is ons genezing geworden. God dank Y la muerte de Jesús, podemos leer también que la muerte de Jesús es como opstandingsevangelie. Dat mogen
Lo importante es que tenemos que ver la cruz de Jesús como solución a la muerte y que cuando uno se muere no terminó la vida porque por la muerte de Jesús tenemos la vida eterna. Lo que sí tenemos que saber que la muerte es En er zit niemand hier que con la muerte uno paga por los pecados que uno hace. dood geconfronteerd zal worden. Y aquí hay mucho, y tenemos que saber que un día tenemos que llegar a confrontarnos con la muerte. Je wordt plotseling O de repente geconfronteerd. puede ser uno que está aquí en ese curso que puede llegar a ser tan enfermo que tiene que morir. Wel hier. Puede ser que aquí en el curso hay gentes que saben que tienen un mal incurable, que el fin está cerca, Eigenlijk al in dat stervensproces zit que probablemente ya está en ese proceso mee te maken. de morir, que tarde o temprano todos tenemos que llegar a confrontarnos con eso. Voor onszelf Y tenemos que prepararnos para ver cómo tenemos que iemand die desenvolvernos we zijn pastoraal. con la muerte y cómo tenemos que ayudar a una persona que ha de morir. 5 fasen genoemd van een Y en punto 7 stervensproces waar mensen ten- doorheen gaan. nombramos 5 fases que las personas pasan por ella. Exact door deze fase heen Y eso no quiere decir que exactamente pasan de esa manera en esas fases, pero por la experiencia sé que muchas veces la gente sí pasa por esa fase. Muchas veces uno no lo puedes señalar porque una persona toma mucho más tiempo en una fase que el otro, pero hay uno que pasa tan fácil por esas fases y uno nota que esa persona se ha preparado ah, para morir, pues. op het sterven. Want dan ga je ook makkelijker door fases heen. Y es importante que si nos preparamos porque pasamos más fácil por esas fases. Y quiero mencionar de todas formas esas fases. Iemand heeft gehoord La dat prim- hij ernstig ziek was en hij ontkent het. La primera fase es el fase de negación. Ziek vond. Es que esa persona no Vandaag gehoord. admite que está enfermo porque acaba de oír del médico que está enfermo. Y él se está sintiendo igualito que ayer, pues no se siente mal. Y mañana también se siente igualito de bien. Goed. En hij ontkent. Y por mucho tiempo sigue así. Entonces él se niega que tiene un mal incurable. Nou, u begrijpt het al. Y puedes entender si alguien lo niega, Je arm over elkaar bij, want je kunt helemaal niks. estás ahí con las manos cruzadas sin poder hacer nada. No puedes hacer nada. Alles wat je zegt wordt ontkend. Todo lo que dices será negado. Kom je daar naar bij? Y estoy mal, que tengo un mal incurable. ¿De dónde sacas eso? Er komen verschijnselen in je lichaam. Pero luego vienen apariciones, vienen Een beetje angst zou er dan toch wat aan de hand zijn. apariciones que tú te sientes más débil. En er worden dingen meer Y poco a poco vas comprendiendo que vas a controlarte de nuevo y vas a saber que sí, que vas debilitando tanto es que llega un momento que tú ya no puedes negarlo. noemen we de fase van Y llegas a la segunda fase, que es la fase de rebeldía, la fase de rebelión, que especialmente los médicos y los familiares de patiënt. eh, Dat dan niet hier pasan por eso, porque viene el paciente y te dice que no podías descubrir eso antes, doctor. dekkingen gedaan. Podías hacer tantos, había tantas maneras científicamente que podías examinar que no podías descubrir eso antes para evitarlo. Y la gente que vive tan cerca Heb jij también, gezien dat ik er zo slecht uit? ¿no habías visto que yo me veía tan mal? Signaal gezien No viste ninguna señal, geleerd zou hebben om naar de arts te gaan. En dan no viste ninguna señal con que podías estimularme para ir al médico. moeilijk voor mensen die naast iemand staan. Y eso es muy difícil para la gente que está al lado de una persona que está declarado Nou juist zo goed mal incurable. alles zou willen doen. Y por lo bien que tú puedes Voelt met schuld. querer hacer las cosas, vas a ser acorralado con la culpa que podías hacer algo y tú no podías hacer nada. Pues tú tienes que dejar Over je heen laten komen.
esos reproches venir sobre ti. Y tú tienes que saber que esos reproches tienes que aceptarlo porque es una fase que esas personas están pasando por ella. Pero ya una persona va descubriendo que el médico y las personas que están cerca de ti no pueden hacer nada porque el mal está en tu cuerpo, lo llevas tú, no está en el cuerpo de ellos. Y así poco a poco vas a llegar en una fase de negación. Y muchas veces oye a una persona diciendo, sí, es verdad que tengo mal incurable. Pero si por lo menos aquí en 2 años podía celebrar mis 40 años de casado. Si por lo menos podía pasar después del matrimonio de mi hija. Si por lo menos podía ir una vez más de vacaciones. Si en el otoño estoy tan mal que podía empezar el principio de año, si podía ver el principio de año todavía. Y así sigues moviendo, sigues pensando, sigues deseando pasar momentos así. Cuando la persona está en esa fase, lo único que podemos recomendar es que no vayas a desilusionar a esa persona. Deja que piensen, deja que esperen que pueden llegar a esos momentos. Y no puedo olvidar a una persona que tenía años ayudando en un campo de niños. Y ella se enfermó de repente después de la temporada y en septiembre, un poco después del campamento, ella llegó a saber que está malísimo. Y ella pasó por todas esas fases. Y un buen día ella me llamó después de 2 meses y me preguntó, ¿tú crees que todavía podrías contar conmigo para el campamento del próximo año? Que el próximo año estaré en el campamento para cocinar para los muchachos. Y dije que naturalmente cuento contigo. Naturalmente estoy seguro que vas a estar para ayudar porque no te puedo faltar en ese proyecto. Y ella se contentó tanto que el próximo año, un año después, aún lo estamos esperando. 2 meses después, ella ha vuelto a llamar y me dijo, yo sí. El otro año, si yo llegaré a ayudarte, no va a ser tan bien porque estoy un poquito débil y no creo que puedo hacer eso solo. Y yo le dije, no, seguro que voy a buscar. Si tú no puedes ir, pondré a alguien junto a ti para hacerlo. Y 2 meses después volvió a llamar y me dijo, tengo que participar de que el próximo verano no podré ayudarte, que de verdad no puedo. Pero ella tenía que pasar ella misma por esas fases. Pero ella pasó por esas fases en esa temporada que ella misma tenía que descubrir cómo pasaba por esas fases, pues que poco a poco pasó por esas fases. Y antes del verano del próximo año estaba en casa cerca de Dios. Pero vemos que gente se abnegan, que se rebeldían, que pasan por esas fases. Lo que tenemos que hacer es que no romper lo que piensan, pero dejar que pasen de una forma tranquila, que tenemos que colaborar con él. Tenemos que colaborar con él de toda forma. Y había un hombre también que estaba muriendo, tenía como unos 10 días de vida y deseaba tanto ver una vez más el mar.
Y la familia pregunta qué tienen que hacer. Y lo que yo dije es que mételo en el carro y llévalo a ver el mar. Y él estaba tan contento de eso, de haber poder logrado ver el mar otra vez. Fase van berusting. Ik heb nog nooit iemand gezien en meegemaakt die blijdschap kende. In de fase van Y llegamos a una fase, es una fase de aceptación. onder die fase verstaan. En esa fase Zegt van nou ja, ik ga dood, het is niet anders. es una fase de resignación. Geneesd is Es una fase que la persona dice que ya, het eind is in zicht. ya tengo que aceptar que el final está cerca. Je merkt al aan mijn tonatie dat Y, iemand dan wegzakt. y uno puede entender con una persona así se va cayendo, que ya no ve el futuro, ya Berusting. no tiene esperanzas, ya aceptó la muerte. In een stervensproces. Y en esa parte de resignación uno no tiene, ya no hay alegría. In de laatste fase van zijn leven. En ik heb mensen zien sterven. Y yo llegué a Fase waar geen dar cuidado a una persona que llegaba en la parte de resignación y uno veía a esas personas que se moría en un fase que era difícil, que no era un testimonio para nadie. vijfde fase. Y eso sucedió así porque había un quinto fase. Totaal wat anders. Dat is de Y el quinto fase es un vaarding. fase que totalmente distinto. Es la fase de aceptación. En die 7 kinderen en zijn vrouw Y yo pasé por esa también en un caso que fase beleefd van de aanvaarding. mi suegro se moría con 47 años y pasó en la fase de aceptación. Y esa fase de aceptación pasó con algunas semanas. 40 jaar. Praat met Y, er nog over. y pasó por esa fase de una forma que hasta el día de hoy, que son 40 años después, aún la gente habla de ese tiempo, de esa fase de esa persona. Pues se murió a los 43 años de edad y tenía que dejar a su mujer con 7 hijos atrás. Van de aanvaarding. Él pasó por la fase de aceptación En heeft een aantal weken geduurd. y esa fase duró algunas semanas. Katwijk. Que eso se volvió un verdadero testimonio por Katwijk completo y ahora, después de 40 años, aún habla de eso. Dat was een sterven. Eso waar fue zoveel vreugde was. una muerte que había tanta alegría y tanto triunfo, Aanvaarding. porque estaba aceptado. Aanvaarding ligt ruimte. En la aceptación hay espacio, Aanvaarding komt openheid waar de geest en el espacio van God binnenkomt. hay Het leven van de mens. abertura donde el Espíritu de Dios llega a la vida de la gente y ahí solamente hay alegría. En het was zo zonde. Y yo cuidé a una persona que estaba completamente 4 keer bij de bajo poder del cáncer. Y yo estuve 2 o 3 veces cerca de ella y cada vez ella pasaba por ella, triunfaba sobre la situación. Y era un domingo que yo tenía una casa llena de visita y me llamaron otra vez y yo dije, otra vez tengo que ir y fui con mucha dificultad hasta que parqué el auto enfrente de la puerta iemand zingen met een hele y cuando abrí la puerta de mi carro yo oí ahí cantando con un voz muy claro que el Señor es mi pastor, que nada me faltará. Y dije, pero ¿de dónde viene eso? Y eso salía de la habitación del moribundo, kon spreken. de una mujer que apenas podía hablar, Dag tevoren pero que el día anterior sterven had aanvaard. llegó a aceptar la muerte. Maar het had aanvaard. Y no solamente había resignado, pero había aceptado. Dat God er een lied in het hart gaf. Y vino tanto espacio que Dios puso una canción sobre su corazón, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Dan hadden we gezegd, Si hubiera que parar ahí como un incrédulo, yo había dicho que, je ligt erbij met een Señora, todo te falta. Estás ahí en un cuerpo completamente acabado, que casi no tiene carne. ga loslaten. Tu único hijo está al lado tuya, al lado de tu cama, Alles ontbreekt.
y tú tienes que dejarla. Vas a morir, todo te falta. Pero no le faltaba nada, aanvaarden? porque ella lo había aceptado. Hoe kan ik Ella había, bereiden op een sterven? ¿cómo puedo preparar Leven te para la aanvaarden muerte? vandaag al. Hoe het ook komt. Por aceptar la vida Of het ahora. zinloos is of zinvol is. ¿Quién dice que vale la pena o no? Is het grote geheim. Aceptación es la palabra clave del triunfo En dat is wat we moeten leren. y de alegría. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Onder punt 8 een aantal tips. En die moet je voor jezelf eens gaan lezen. Bajo el punto 8 hay algunos Lees. Maar dat je zo consejos, pero espero que ustedes lo leen. Pero no solamente leerlos, pero que lo practiquen. weinig mensen zijn voorbereid op de sterven. Y puede ser que Misschien wordt de vraag hay preguntas abajo del punto A. heb jij je sterven Puesto que muy pocas personas están preparadas para morir. La mayoría tiene muchas dificultades para enfrentar esa situación. van ongeveer 80 jaar op bezoek. En hij vond het nodig Sí. om met die oude broeder eens te praten over Un, begrafenisdienst. un trabajador de 35 años fue a visitar a otro, Wat voorbereid voor je begrafenisdienst. otro de 80 años y preguntó Gemeente moeten houden. al más viejo Dan lachte hij van jou zeker. que preparaste ya tu, Het schriftgedeelte. tu entierro, ¿cómo preparaste eso? Él dice, sí, que yo preparé todo, yo ya dije qué canciones van a cantar y puse por sobre papel lo que quiero que canten y qué texto habla en el servicio de entierro y todo está preparado, pero tú ya te preparaste y esa persona empezó a reír y dije, no, solamente tengo 35 años. Y él dijo, ¿quién te garantiza Een vriend van mij is begraven. que yo me voy antes que tú? Elk mens Y tengo un amigo que tiene un mortuario. Él dice que todo el mundo tiene la misma edad. Porque nadie puede decir de quién de nosotros que estamos sentados aquí se muere primero. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Es él? Nadie está preparado. Nadie está preparada para la muerte. Ik was blij dat de hele liturgie voor mijn vrouw al Y, jaren klaar y yo me alegro que en el caso de mi esposa todo eso estaba ya preparado. Que lo preparamos mucho antes, desde que podíamos hablar eso y prepararlo. Y yo me alegro de eso. Y eso es lo que todos tenemos que hacer porque es algo que no podemos pasar por alto. Wat is er een onzekerheid bij mensen aangaande het sterven? Y hay una inseguridad de las personas Heel groot deel de lo que se trata de la muerte. Y esa inseguridad podemos leesstudiepunten voor uzelf. Tijdswille ga ik er allemaal niet op in. podemos pasar sobre ellas, pero lee esos puntos cada uno individualmente y trate de practicarlo. Heb ontdekt En punto 6 dice, hay que siempre decir la verdad, siempre hemos de hablar la verdad. rekening moet houden met het feit of Eso es que uno tiene que tener en cuenta si la persona puede con la respuesta. Y no todo el mundo ik denk dat je het dan op een hele puede oír la verdad. soms in een vragende vorm. Y creo que todo el mundo de una forma muy cuidadosa tiene que God het nou eens anders. llegar a esa conversación. Por ejemplo, de una forma de preguntar, Ja, ¿cómo, nee, maar ik word beter, ik weet het zeker. qué pensarías si Dios decidiera de otra forma en tu vida? No, pero estoy seguro que no voy a morir. Te contestan, no, pero si Dios decide que sería otro, ¿cómo reaccionarías? Es una forma que podemos hacer. Van patiënten Y muchas veces doctores vragen willen om esquivan a los pacientes de kwaliteit van de patiënt die con las preguntas que hacen. Por el simple motivo que muchas veces esas personas dat is niet eenvoudig.
no podrán con la respuesta de lo que preguntan. sterven ben. Y dicen que la Biblia no habla tanto Van veel de lechos de muerto. geleerd En la Biblia es más importante soms kan bemoedigen. informarnos acerca de la vida de los hijos de Dios. Behandelen we dat ook in deze cursus. Maar in de Bijbel zijn er niet zoveel. Pero en la Biblia no hay muchos en la Biblia. David en in Elisa. En ik zou je willen Bien conocidos son los relatos del lecho de muerte de Jacob, David, Elisa. en schrijf voor jezelf nou eens een paar dingen op die op dat sterfbed heel praktisch zijn. Pero lo mejor puedes hacer es que leen esos textos bien y escribe algo. Y pon buena atención porque hay muchas cosas que puedes poner en práctica, puedes practicar o enseñar de esos lechos de muerte. Op de wijze waardoor een ander door zo'n proces is heen. Y puedes ayudar a una persona de la forma que una otra persona había pasado por eso. Van de Heer Jezus. Pero la mejor de todos es el lecho de muerte Dat de laatste del Señor Jesús. die een stervende spreekt, de krachtigste woorden zijn. Sí, el ejemplo es el lecho de muerte Hele leven lang bij je blijven. de Jesús. Su lecho de muerte fue la cruz. We zeggen wel eens dat zijn woorden Y zo esas últimas palabras que han pronunciado en ese lecho de muerte, esas son palabras, op het einde gezegd, uitgesproken. son palabras tan, Die zo teer zijn, soms zo warm. tan tiernas y profundas. Son palabras tan tiernas y sí, son palabras muy tiernas y profundas. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en la cruz. Van Jezus hebben de grootste diepte. Y las últimas palabras de Jesús tienen Die 7 laatste mucha profundidad. met de 7 lichten van de kandelaar. Que las 7 últimas palabras de Jesús 7 uitspraken ook vergelijken. puedes compararlas con las 7 palabras, Dan heb je kleur 7 palabras de la cruz. Y esas 7 palabras te dan, van de nodig heeft. Is kleur. esas palabras te dan color y luz. Daarom zijn die laatste 7 uitspraken Esas 7 palabras zo waardevol in het pastorale werk om dat te hanteren. esas 7 palabras son tan valiosos Een uur lang over door kunnen que tú puedes alleen over. usarlas en el lecho de la muerte Ik zou zo graag con una moribunda. zelf over na gaan denken. Dat wij Pero prefiero que tú mismo vayas a pensar sobre esas que helemaal, ik zou bijna zeggen, die casi puedes decir Heer Jezus binnengaan. que tú puedes ponerte en posición de entrar en el lecho de muerte de Jesús. Y eso solamente puedes, Als je naar iemand moet die stervende is, maar puedes entrar en dan ga je una forma especial. Cuando tú llegas a visitar a alguien que está muriendo, tú te llegas con un dolor en tu corazón y muchas veces entras sin poder decir una palabra y muchas veces no tienes que decir nada tampoco. Y eso también tienes que hacer en la cruz. Porque la cruz es el lecho de muerte de Jesús. 7 uitspraken. Y ahí fue donde sus últimos 7 expresiones. Y son de tanto valor que tú nunca solo se encuentran en un solo evangelista. Over Matthäus, maar Pero esos 7 están niemand noemt ze alle 7. compartidos Misschien heeft dat wel te en los capítulos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas pronunciaciones tenían tanta profundidad que era demasiado para solamente un evangelista explicarlos en sus evangelios. Y esas 7 expresiones tú puedes usarlos unos por unos con una persona moribunda. Y qué milagros sería que cuando podías empezar con la primera y decirle que Jesús colgado en la cruz rezaba por perdón para ti, muriendo, mij leven. para mí viviendo. Wat hem vergeven. Hij
¿Qué perdón? want ze weten niet Y él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. waren. ¿Sabes lo que yo experiencié cuando yo, Uitspraak uitlegde. En er was maar één uitspraak. cuando yo De eerste. explico esa pronunciación con un moribundo Vergevingsgezindheid. que despierta un, Hart voor de sterven. que despierta un calor de perdón, que quiere perdonar, que de repente tiene que venir un hijo o alguien de la familia, Want er moest nog vergeving worden porque, aangeboden. porque todavía hay que perdonar lo que fue hecho In het allerlaatste al uno al otro. Y así serán arregladas cosas en el último momento de la vida. Y qué bendición que no había llevado ese problema a la tumba. tweede uitspraak. Qué bendición que podías mostrar a personas sobre el segundo pronunciación, mujer. Ik wil ervoor waarschuwen. Dat betekent niet He aquí dat je de mensen die naast het sterfbed staan tu hijo y hijo, opdrachten gaat opleggen he aquí tu madre. en zorgen voor je moeder die achterblijft. Y muchas veces uno piensa que le echan una carga a las personas que y ahora yo tengo que voy a cuidar a las personas que te quedan atrás, que yo tengo que cargar con todos los problemas de personas que quedan atrás, pero eso no es lo que uno pone, eso no es Omdat er bij een stervende la indicación que queremos aclarar con ese tema, pero mensen gebukt gaan onder beloftes die ze hebben gedaan. Nee, het wijst op que eso nada más es para ze houden elkaar vast. que uno sostiene al otro, que siguen queriendo el uno al otro, siguen cuidando el uno al otro, porque eso es, y siguen juntos en unidad para compartir la tristeza y la alegría, para que sean conscientes de que uno necesita del otro. En esas últimas pronunciaciones puede enseñar mucho. Dat als die zijn ogen sluit op aarde, dat hij ze ook Será una bendición que podías decir a una persona que cuando cierren los ojos aquí en la tierra, abrirá los ojos allá en el cielo con Dios. Ik spreek altijd op de begraafplaatsen Que hoy estarás conmigo en el paraíso. de dood van een kind mag gaan. Y entonces no hablamos de la muerte de Lijden un hijo de Dios, pero hablamos gaat over het lijden de una persona que va naar de sobre el sufrimiento, que pasa sobre el sufrimiento dat je gescheiden bent van God. Over a Jesús. zeggen dat je over het lijden gaat naar dat wat God bereid heeft. Que morir es pasar sobre Lijden el sufrimiento. met mij in het paradijs. Y la palabra dice en Lucas 23, 39, 43 que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nooit van God verlaten zal worden. Y darle a esa persona la certeza que aunque muerta, no pasará Die als enige del amor de Dios. verlatenheid heeft meegemaakt. Wat een wonder dat je de uitspraak van Jezus als troost Qué milagro que puedes usar uit. esas expresiones de Jesús Was dat alleen omdat hij dorst como consuelo, puedes usar uur niet had gedronken? cuando Jesús dijo tengo sed. Brandde de zon Y eso no lo hizo porque uitgedroogd tenía 18 horas sin beber, que estaba deshidratado o que in dat prachtige boek schrijft de man van smarten een dorst naar zielen. tenía tanta sed. Pero eso no es lo que significa eso. Significa que Mensen soms een dorst naar zielen. y cuando la gente está moribunda, muchas veces tiene Kinderen had, un deseo kinderen nog de ganar las almas. Es como un padre que quería tener a sus 7 hijos a su lecho de muerte antes de que muriera, para bendecirlos, para mostrarles dorst hebben el amor que tenía Cristo para ellos. naar zielen. Y eso fue el sed que tenía Jesús en la cruz. Iedereen die stervende is te mogen zeggen dat je er niks aan hoeft toe te voegen. Dat je er niks meer aan hoeft te doen. Qué bendición es Mensen zo vaak worstelen met de vraag, had ik maar poder decir a la persona que está cumplido lo que quiere.
voor God te verschijnen. Te zeggen dat de laatste woorden van Jezus waren. Het is volbracht. Je kunt er helemaal niks Qué bendición es que poder decirle a la gente que la última palabra de Jesús fue Het is volbracht. Het is klaar. que está cumplido, que consumado es. Dat begrip, het is volbracht. Esta pronunciación, consumado es. En ze Y beseffen la gente het is als een lichtstraal. Het is volbracht. recibe una liberación Ik hoef er y niks dicen que sí, que está consumado. erin rust. Het wonder is als mensen dat als Y es un milagro. en Y es un verdadero milagro cuando las personas pueden recibir esto, esa enseñanza de Ik heb goddank mensen un trabajador pastoral. Y poco a poco así vamos a llegar al último. veel ik men geef. Jesús dijo que en tus manos encomiendo mi espíritu. Aan mensen, de Heer Jezus gaf zijn Es una bendición es Hij gaf que puedes explicar a la gente que Jesús encomendó su espíritu al Padre y Él lo hizo en la cruz. mens gaan zeggen, Heer, geven onze geest. Y que las personas pueden decir Vallen dat de tijd die que Señor te encomienda mi espíritu. dan is iemand al los Y en la práctica es que después de eso dura muy poco, porque esas personas han encomendado su espíritu gebruikt. Het sterven a Dios. Y si hay un lecho de muerte que tenemos que izar con personas moribundas, es el lecho de muerte de Jesús. zo'n moeilijk proces. En ze mag leiden naar de Y eso es van de grens. que uno, Wij laten uno puede ayudar a las personas pauzeren voordat we met de volgende les beginnen. que la gente se acepten que está cumplido. Y vamos a pensar